que cuando se resuelve el tipo de ilícito que estoy cometiendo, la niña ya es doctora honoris causa por la Universidad de Massachusetts o por la Universidad de la Vida. Yo no puedo fumar en mi despacho porque es que hay que protegerme, porque ahora hay que protegerme contra la nicotina, y mi hija puede hacer botellón. Yo creo que hemos perdido el norte. ¿Qué es más importante? ¿Los derechos de los hijos o las facultades como padre? Yo, desde luego, en mi casa lo he solucionado. Yo no puedo decir que, como juez, que los menores gocen de muchos derechos. Estaría mal que un juez de menores diga que los menores gozan de muchos derechos. Pero yo en mi casa lo he solucionado. Yo entro en mi cuarto, que es mío, que lo he pagado yo con mi dinero. Y yo, si puedo, miro esos ojos. Y si puedo, miro cartas. Y si puedo, registro cajones. Y si puedo, miro bolsillos. Y si puedo, escucho conversaciones. Y si puedo y sé, toco el disco duro de mi ordenador, que lo he pagado yo con mi dinero. Y si no están de acuerdo, yo se lo he dicho a mis hijos, y si no estáis de acuerdo, me denunciáis, que el juez soy yo. Siempre que un menor llega al juzgado, algo pasa en la familia, pero ¿en qué familia no pasa nada? Llegamos al segundo escalón y yo creo que ha pasado lo mismo. Hemos pasado de un extremo al otro y nos ha dado miedo de hablar del principio de autoridad, por si volvemos a tiempos pasados. Y el principio de autoridad es un principio fundamental en un Estado democrático y de derecho. Y es bueno la autoridad de los padres, y es bueno la autoridad del profesor. Y llegamos al segundo escalón, que es la escuela. Y hemos pasado de la escuela preconstitucional, todos en pie, recién las filas, nuestras cuadras van, palmetas, mano extendida, a José, a Pepe y Pepillo, porque ya el maestro ya es Pepillo y ya no es maestro. Ya no es maestro porque queda como poco científico. Yo soy profesor de conocimiento del medio, que queda como más científico. Y doy clase de 1 hora que dura 45 minutos. Y doy clase al que tiene interés. Porque el que no tiene interés, pues me quito el marrón de en medio. Y como somos todos colegas y somos iguales, pues ya hasta quitamos la tarima. Pues no, señor. No es lo mismo el profesor que el alumno. Y tampoco es amigo. Y los responsables de la educación de los hijos la tenemos los padres. Y los profesores es un complemento. Pero los responsables somos nosotros. Y tenemos la obligación de devolverle esa autoridad que tenía el profesor. Sería bueno que el profesor recuperase algo que tenía el maestro. Siempre se decía, pasa más hambre que un maestro de escuela, pero el prestigio personal y social que tenía un maestro no lo tiene ahora un profesor. Y tenemos la obligación de devolverle esa autoridad moral y social al maestro, para que no diga que ya no es maestro, que es profesor de conocimiento. Y tenemos que discutir con los profesores nunca en presencia del alumno. Porque lo mismo que los chavales juegan con papá y con mamá, juegan con los profesores y con los padres. Podremos discutir, pero es que aquí hemos invertido ya la carga de la prueba. Yo me acuerdo cuando era pequeño, llegaba a tu casa, me ha pegado el maestro, automáticamente te daba a tu padre otra y algo habrá hecho. Presunción de culpabilidad, el niño. Ahora no, ahora llega el niño, es que me han expulsado de clase. Automáticamente coge de la mano al niño los padres y van en busca y captura del profesor que ha tenido la osadía de expulsar a mi niño de clase. Y si encima el maestro de música aquí en Andalucía le enseña el himno de Andalucía, le mete una querella que lo siento en el banquillo de los acusados. Así están las cosas. Y así como la sociedad ha tenido complejos de joven democracia y tenemos complejos de joven democracia, también la justicia ha tenido complejos de joven democracia. Y nos ha dado miedo a dar la protección penal que merecen los funcionarios públicos, por aquello de que sí y tal. Y lo mismo que utilizamos el Código Penal cuando un funcionario comete un delito, debemos de utilizar el Código Penal cuando el funcionario público tiene la consideración de víctima. Pero no ha interesado transmitir tampoco el artículo 24 del Código Penal. El artículo 24 del Código Penal define lo que es funcionario público. Y funcionario público a efectos penales es toda aquella persona que por nombramiento de autoridad competente o por ministerio de la ley desempeña funciones públicas. Luego, un profesor es un funcionario público, pero un barrendero es funcionario público, un policía es funcionario público, un concejal es una autoridad, un policía es una autoridad o es un agente o un funcionario público, un médico, un enfermero, un barrendero, hasta un funcionario de Hacienda tiene la consideración de funcionario público. Y cuando un padre, un ciudadano, un alumno acomete, agrede, intimida a un profesor, a un médico, a un enfermero, pero estamos hablando del ámbito escolar, a un profesor, está cometiendo un delito de atentado y hay que castigarlo como autor de un delito de atentado tipificado en el artículo 550. Y hay que condenar a los padres y al hijo. Pero nos ha dado miedo eso.
Yo ya el año pasado, y yo vengo diciendo esta charla hace muchos años, y yo he condenado a muchos padres. En el 95 metí a 10 matrimonios en prisión por fomentar que sus hijos no vayan a la escuela. Y el año pasado condené a 3 chavales por levantarle la mano a un profesor en mitad de una clase. ¿Qué es eso de levantarle la mano a un profesor en mitad de una clase? Y desde luego recuperaría la tarima. Más que nada porque no somos iguales. Para estar a este lado, yo ahora mismo estoy aquí porque soy juez. Y un profesor, cuando está a este lado de la tarima, es porque es profesor. Y para llegar a ser profesor, entre otras cosas, hace falta edad, años, estudio y trabajo. Y ese de que está en el otro lado no lo tiene. Luego no somos iguales. Pero la escuela se tiene que poner las pilas y tiene que cumplir la Ley de Protección Jurídica del Menor. Y la propia Ley de Protección Jurídica del Menor nos dice que cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. Luego, en España, ningún chaval de menos de 16 años en horario escolar, donde puede estar en la calle, donde tiene que estar en la escuela. Y no me vale como medida sancionadora educativa la que adoptan muchos centros escolares, que es como se porta mal el niño, le privo del derecho de asistencia al centro escolar, lo expulso. Eso es como si yo a un preso, porque se está portando mal en la prisión y me está perturbando el proceso reinsertador del resto de los presos, pues lo saco de la prisión. ¿O es que la escuela es agradable? La escuela toda la vida ha sido un tostón, aunque digan los psicólogos que no, la escuela ha sido muy dura. ¿Por qué si no todos los críos llega 1 de septiembre que salen las noticias allí en el telediario, los vemos todos con la mochililla, con 3 años, 4 años, primer día de colegio, todo, el 98% de los niños todos salen llorando? ¿Por qué? Porque es que es contra natura, es sacarte de tu nidito y meterte en un lugar extraño. Luego, si es, nada más que hay un 2% que no lloran, si os fijáis, el año que viene fijaros, que son los futuros empollones, pero todos los demás lloran. Entonces, si para un crío normal es dura la escuela, que es que los tenemos con ya desde los 3 anillos, 4 anillos, 6 horas sentados en un pupitre los angelitos y ya de por vida, si es duro para un chaval, entre comillas, normal, con circunstancias familiares, sociales, educativas y demás, normales, a ver si no es mucho más para aquellos chavales que por determinadas circunstancias que ni pueden, ni quieren, ni les da la gana, ni aguantan, están más de 3 horas sentados en una escuela. Yo lo que digo es que lo mismo que la justicia ha incorporado a sus equipos psicólogos, educadores, trabajadores, que nos permiten conocer las circunstancias personales, familiares, sociales de cada uno de los chavales, ¿por qué no incorpora a los centros escolares este tipo de profesionales que conozcan a los chavales que están en los centros escolares? Y segundo, ¿por qué tenemos esos complejos? ¿Y por qué no recuperamos instituciones que han funcionado toda la vida y han dado muy buen resultado a este país llamado España? ¿Por qué esos chavales que no pueden estar más de 3 horas sentados, no pueden estar, en vez de ser expulsados del colegio, no pueden ser apartados de la clase y estar el resto de las horas con esos equipos de profesionales? ¿Y por qué no pueden estar también con fontaneros, con zapateros, con electricistas, con ingenieros, con los abogados? De tal manera que esos chavales después obtengan la misma titulación académica, que estamos pidiendo el graduado, o la enseñanza secundaria obligatoria, que cada vez lo ponen más difícil, la enseñanza secundaria de adultos, que no estamos pidiendo ingenieros aeronáuticos, estamos pidiendo el graduado escolar o la enseñanza obligatoria. De tal manera que este chaval que ha estado 6 horas obtenga la enseñanza obligatoria y este chaval que ha estado 3 horas y el resto ha estado con profesionales y con estos equipos y demás, obtenga también la enseñanza obligatoria. Y que este tío a lo mejor se quede después en la obra, porque no dé para más, y a lo mejor este llegue a ser el ingeniero aeronáutico, porque después hay muchas veces que varían las circunstancias, maduran, recuperan la vocación académica, pero ¿por qué tienen que pasar los 13, 14 o 15 años, las 6 horas, las 7 horas, exactamente igual, los chavales por el mismo camino? Y luego estamos obligados a fomentar y luchar contra el fracaso escolar. Yo siempre digo que un menor cuando llega al juzgado algo pasa en la familia, pero está demostrado que los chavales que tienen el perfil de delincuente, el 82% hay fracaso escolar. Hay que luchar contra el fracaso escolar y hay que luchar contra el absentismo escolar y hay que empezar con la familia. Y yo creo que habría que modificar el Código Penal y dejar claro, para que no haya interpretaciones ambiguas como está ahora el delito de abandono de familia y tal, incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. Dejar bien claro que si lo mismo que yo cojo un cangrejo de río estoy cometiendo un ilícito penal y que me castigan, si yo fomento que mi hijo no vaya a la enseñanza reglada, estoy cometiendo un ilícito penal.
Y también es muy triste que las elecciones, ningún partido político, y estoy hablando de las elecciones tanto generales como particularmente en Andalucía,